Al momento de seleccionar aquello con lo que entendíamos era importante conversar, tuvimos en cuenta las características particulares que identifican la obra de cada uno de ellos. Los hombres y mujeres somos esencialmente aquello que hacemos. Y la manera y la forma en la que lo hacemos también tiene mucho que ver con este proceso tan delicado que es el que se supone construir el paisaje. Los uruguayos estamos viviendo un momento particular, un momento en el que tengo la sensación, esto es personal, que comenzamos a valorar todo aquello que sucede cuando transponemos el umbral de nuestras casas. En los últimos años se ha registrado un proceso de cambio muy importante que para los intelectuales franceses supone la muerte civil de la sociedad a través de sus instituciones tal como la conocemos. Para mí, que tengo necesidades biológicas de esperanza, pienso que es un momento de cambio y que las cosas que por momentos vivimos no son otras que los dolores de parto que anuncian el nacimiento de algo nuevo. Con lo cual, hace ya un tiempo decidí no hablar más de la era post-industrial con la que todos señalan lo que vivimos para referirme a una era post-social que en todo caso la crisis sanitaria que felizmente atravesamos en los últimos años no ha hecho más que acelerar. Es claro, podemos convenir que ha cambiado el modo en el que habitamos. Esto supone que en los espacios que asignamos a nuestras vidas, teniendo en cuenta que la arquitectura es eso, ese envolvente espacial que rodea, protege y contiene, ha cambiado tanto, es que decidimos invitar a la señora Carolina Proto, Juliana Bassani, para abrir la tarde, para hablar básicamente de la arquitectura en un formato muy particular que es el ejercicio persona a persona. Esto es, los proyectos que ellas desarrollan son para habitantes que ellos conocen, reconocen, con los que intiman y para los cuales atrapan el espacio teniendo en cuenta todas esas características. Pero como a la vez lo hacen en lugares que están asignados por el paisaje y han generado un diálogo muy intenso con ese paisaje, es que nos parecía muy oportuno abrir la tarde con ellos. Carolina y Juliana, vamos a comenzar hablando de lo que es la arquitectura y lo que es para ustedes el trabajar con habitantes que están cargados de particularidades. ¿Cómo definimos la arquitectura? ¿Cómo la vinculamos con el paisaje? Primero quería agradecer a vos por la invitación y a todos los involucrados. Me encanta porque vos podés siempre mucho para arriba. Y es buenísimo para el agua y para autoestilos. Entonces, te agradezco mucho y es un lujo participar en ese evento acá en Uruguay. Normalmente somos invitados en Brasil y acá estuve de ser parte la primera vez. No hablamos en Punta, pero era algo más chispo, no en enero. Y bueno, muchas gracias. Yo soy Carolina, Juliana, somos del estudio Obra Prima. Estamos acá en Uruguay hace 18 años. No, hoy é um estúdio que trabalha basicamente Uruguai, Brasil e alguns Argentina e Portugal. Juliana, por questões personais, voltou ao Brasil, então hoje temos 2 estúdios, né, tratando em Brasil e outro 2 em Brasil e 1 no Uruguai. Pero temos assim Uruguai como um país generoso que nos recebeu e realmente através do Uruguai fomos para voltar. Não foi Brasil que nos trouxe ao Uruguai, e sim o Uruguai que nos levou ao Brasil, apesar de sermos brasileiros, porque nosso trabalho, nossos projetos e trabalhos foram reconhecidos no Uruguai e por nossos trabalhos acá é que começaram a nos contratar em Brasil e outras partes do mundo. Então, agradeço e sou super agradecida ao Uruguai. Quando vos estavas falando de
de la importancia de la arquitectura en el paisaje urbano, yo me quedé pensando un sentimiento. Yo soy de la ciudad chica de Pelotas, que tiene una malla bien colonial, así, las calles paralelas y perpendiculares. Y teve un momento, y yo trabajaba como a 10, 15 años, que yo hice la foto y pensé, tengo en cada calle así, y cada calle así, tengo un proyecto, o sea, la importancia de realmente la responsabilidad del arquitecto con sus intervenciones en el paisaje. Bueno, y volví para Uruguay, no sé si tinha no TV medo dessa responsabilidade que me acuerdo, pero me di cuenta que cada calle tiene un proyecto de nosotros y qué responsabilidad, ¿no? Y es una ciudad que tiene bastantes áreas preservadas. No áreas, tiene bastantes edificios preservados, entonces siempre tenés aquele compromiso con tu vecino o aquele edifício que tenía en el lugar que te vas a construir, ¿no? Y en ese momento vim para acá, creo que puede tener algo que ver el medo de la responsabilidad con la intervención que uno puede hacer en el paisaje de una ciudad. Ahora, bueno, y creo que justo acá nuestro trabajo, tanto en Uruguay o en Brasil, nuestro trabajo hoy se da en lugares que el paisaje es muy importante. Entonces, tenemos una responsabilidad, esa misma responsabilidad que Caro decía que tenía con la ciudad, tenemos con el paisaje. Entonces, inserir un edificio, un volumen en el medio de la naturaleza, de un paisaje tan lindo, es una responsabilidad enorme. Sí, justamente separamos projetos que queremos que vá pasando, no queremos hablar de los projetos en específicos, pero son todos projetos donde la naturaleza es más importante que la arquitectura, o debería de ser. Y esa siempre fue nuestra preocupación. Nosotros trabajamos para un cliente que muchas veces tiene un programa de necesidad tremendamente grande, donde tiene muchas exigencias, quieren muchas cosas, y nosotros siempre intentamos bajar esa lista de deseos para que el edificio siempre sea menos importante do que el entorno que está inserido. Que acá en Punta, principalmente, acá en Punta y en São Paulo trabajamos mucho en las afueras de São Paulo y también en lugares donde la naturaleza es muy importante, donde son áreas preservadas. Tenemos también un proyecto en el nordeste del Brasil en que son 7 kilómetros de playa, también de áreas súper preservadas. Entonces siempre intentamos que la naturaleza sea mucho más importante que el proyecto, que el primero que se vea sea el entorno y no la construcción o la casa en sí. Para llegar a estos extremos, contame cómo es el proceso creativo, cómo practican la lectura del paisaje, cómo se diálogo con el habitante. No todos los habitantes están de acuerdo en que no hay que hacer lo que uno quiere, sino lo que uno puede, y lo más importante aún, lo que uno debe. ¿Cómo es eso? Yo empiezo. Para mí, el proceso inicial de un proyecto que conocer el cliente debería ser como 50% del proyecto. No conocer el usuario, el cliente de cualquier cosa, de una mesa o de un edificio, de lo que sea. Entonces, ese inicio, que sería el inicio del proceso creativo, que es un proceso de pesquisa y de conocimiento de quién va a usar el objeto que estamos proyectando, es para mí la etapa más importante del proyecto. Después que eso está conceptuado, sale. Es el rompecabezas sale automático, ¿no? El proceso creativo, que para mí es un rompecabezas que va apuntando piezas, pero si esas piezas ya están conocidas perfectamente, va a salir. Y después de esa etapa viene
todo el estudio del terreno, del lugar, y que creo que es una de las etapas también de ese proyecto mismo, en la que más nos involucramos, más estudiamos, más vamos al lugar hasta estarmos así seguras de que es el mejor para el proyecto y para el lugar también. Sería la implantación. Bueno, esta es una obra emblemática de ustedes aquí en el este, ¿no? Esta es el Fasano. El otro que estaba mostrando era en la playa. Ese es un proyecto que teníamos en Cerro, ¿no? Era un proyecto que estábamos haciendo una intervención en otro proyecto, entonces teníamos mucha responsabilidad y en un lugar bastante importante para nosotros. Y el cliente quería una edificación en altura, quería un hotel concentrado, onde todas las actividades estuvieran dentro del mismo edificio. Entonces, encontramos esse lugar que era en el cerro, pegado en el cerro, y tratamos de hacer un edificio más bajo que el cerro, ¿no? En las otras fotos se ve mejor, creo. Entonces también fue lo que el proceso creativo y conceptual de ese proyecto, lo más importante fue el estar inserido en este cerro, ¿no? Y tratarnos que las visuales sean los más cimentizados al cerro posible. Y en ese proyecto es interesante que ese volumen en madera, él nunca toca al cerro. Siempre Queremos mantener la línea natural. Entonces, a través de la base en vidrio, el volumen alejado, y esa pasarela es la conexión de los bloques. Y aquí también usamos ese bloque todo en madera, sin protección, para que con el tiempo quedase gris del mismo color de las rocas del cerro. Entonces, hoy este proyecto ya es más monitorado con el paisaje. Aquí la piscina. Y este proyecto también fue pensado para un uso más de invierno, más cálido. Entonces, cerramos más y como que duramos el paisaje para se valorar y tener una sensación de más cálido adentro que los demás edificios de ese. Ese es un proyecto también donde se ve que los cambios en la sociedad, en los cambios hoy son muy rápidos. Entonces, yo acho que es importante también ese pensamiento para la ciudad. Yo creo que los procesos de cambio de sociedad y modos vivendi antes eram uma generação, depois passou para 15, 10, e hoje se cambia a cada 2, 3 anos. E esse era um projeto que que quando nos contrataram era, mira, temos que cerrar todo o hotel em inverno, porque não viene nadie do Uruguai em inverno, e ter 15 suítes que funcionam só que funcionam em inverno. E isso em 2 anos cambiou, e hoje esse hotel teve 40 habitações sempre lotadas em inverno e verano, e agora querem ampliar mais. Ou seja, estou dando isso como exemplo não para falar neste projeto em si, mas eu creio que os cambios da sociedade, os cambios das crises, em todos os sentidos, são todos muito mais cortos. Então, nossos projetos, para serem eternos e perenes e respeitar esse cambio hoje muito rápido das sociedades, são muito mais, têm muito mais responsabilidade e mais são mais complexos, porque vas a ver, ele tem que se adaptar a cambios que são muito mais rápidos. No sé si fue claro. Y con la tecnología, porque a su vez en materia de materiales y de soluciones para
los problemas de siempre, tenés muchas más opciones. ¿Cómo funciona? Hoy cambia de 2 en 2 años. De 2 en 2 años cambiaste la tecnología de tu estudio, de tu... Es muy rápido todo. Ahora, uno tiene la idea que la arquitectura no es un fenómeno temporal, debiera ser al menos atemporal. Eso. Eso está en crisis también. Ya no proyectás pensando en la vida útil de ese volumen. Lo que yo hablaba antes era justamente eso, que hoy para mí tiene que ser atemporal, ¿no? Es algo que tiene que quedarse. Y hoy para quedar es mucho más complejo porque los cambios son mucho más rápidos. Entonces, una buena arquitectura, ela sofre mucho más con las mudanzas. Hoy, cualquier arquitectura sofre mucho más con las mudanzas. Y una buena arquitectura, que es aquella que se queda, ela tiene mucho más puntos para serem analisados, porque rapidamente essa sociedade, esse usuário está mudando. Sí, yo creo que la arquitectura se mantiene, pero el usuario cambia mucho. Muito isso. Antes hacíamos una casa y la familia, la persona pensaba en quedarse toda la vida. Hoy no. Hoy es hacer una casa, son 5 años, ya cambia a otra, ya no hay más eso de el sentimiento ese de pertenecer a ese lugar por toda la vida. ¿Y cómo la condiciona eso ustedes al momento de proyectar? ¿Las libera o las condiciona? ¿Cómo? Esa situación que se da ahora, de tener habitantes que no están esperando un espacio para siempre, ¿las libera al momento de proyectar, las condiciona? Para mim, é muito mais condicionante, não é liberante. Não é que tu responsabilidade é menor, ao revés. A responsabilidade é maior porque para aquela pessoa que está projetando, não é só para ela, vai cambiar. Então, é mais condicionante do que liberante. Não estou falando só na casa, estou falando em um projeto comum. Também conhecer se aquele projeto é um projeto para cambiar do ambiente que está inserido ou se é um projeto para não cambiar. Também é outro ponto importante, né, que faz parte do conceito, porque estamos falando de não cambiar paisagens, mas tem projetos que justamente é para cambiar, como o Museu de Bilbao. Ele foi feito para cambiar na cidade e cambiou aquela cidade. Independente se o projeto, se gosta ou não do projeto, um projeto que teve um êxito tremendo, porque cambiou o povo, né? E nós estamos falando de outra coisa, de não cambiar em povo, do projeto estar inserido nesse povo, sim, como se sempre estivesse aí. Eu acho que cada projeto tem sua característica e o logro é se realmente se consegue exatamente aquilo que se queria no princípio, cambiar ou não cambiar. ¿Cuánto pesan ustedes saber que aquello que proyectan y construyen les sobrevive? Vos hablabas recién de tu intervención en pelotas, sin ver tu obra desparramada. ¿Qué supone para ti encontrarte con lo que hiciste allá? ¿Qué supone, qué sentís al recorrer tu obra que ya tiene vida propia? Porque convengamos que a partir del momento que entregan, ya no es más de ustedes. Si hicimos las cosas bien, al menos. Ahora tenemos ese sentimiento de que siempre es nuestro. Y como hicimos proyectos tan personales, así tan hechos a cada cliente, llevamos esa relación tan en conjunto y después nos quedamos como parte, como que las casas son nuestras. Sí, a mí me encanta volver a nuestros proyectos 10 años después y ver una familia. Hacemos mucha
residencia unifamiliar. Entonces, hablo de una familia porque 90% de nuestros proyectos. Me encanta ir a 10 anos depois e ver uma família feliz e usando aquela casa como ela foi pensada e ver a família que no projeto não é nosso, que o projeto já faz parte desta família, essa família está feliz, ou seja, que logramos o que pensávamos como estava fazendo o projeto. E passa muitas vezes ao revés, que entras e vês o projeto exatamente igual, em cinzeiro, como pusimos, no meio da mesa, e eu penso, não, algo mal, acá está, porque 10 anos depois essas pessoas têm que ter cambiado e não conseguiram cambiar o livro que deixamos arriba da mesa. Então, às vezes nos mostram com muito orgulho, mira, está igualito. Digo, pá, mas não tinha que estar igualito, tu cambiaste, tinhas 5 hijos, naquela época tinhas 1, no era lo que queríamos. Ustedes saben que en el estudio Obra Prima, además de practicar arquitectura, tienen un departamento completo y hasta un estudio, creo que no sé si es en San Pablo, que se dedica específicamente al espacio interior y al equipamiento. Y el tema que subyace o que pretendemos que nos acompañe a lo largo de la tarde pasa por intentar descifrar y descubrir cómo hemos cambiado de nuestro modo de habitar. Hablemos un poco del espacio interior. ¿Qué cosas se piden ahora que antes no? ¿Cómo la pandemia nos marcó? ¿Qué significa proyectar en estos momentos por referencia a las demandas, al estilo de vida, a la forma? Podemos convenir que entre Porto Alegre, Punta del Este y Montevideo y Buenos Aires las diferencias no son tantas, somos más o menos parecidos. ¿Qué nos puede comentar? Eso de la pandemia creo que cambió la visión que las personas tienen de la casa. Los proyectos ahora son mucho más grandes de lo que eran antes. Las personas piensan en quedarse más en casa do que afuera. Entonces, creo que el tamaño y la disposición así de tener todo en su casa, eso fue lo que más nos cambió. Y como el uso de la casa también, de tener todo en casa, de traer amigos, familia, tener todo en su espacio. Sí, yo creo que cambió, pero ahí, y cuando estábamos en pandemia, eso era súper fuerte, ¿no? Los pedidos, ¿no? Y las casas duplicaron de tamaño, las áreas, los pedidos de proyectos duplicaban de tamaño. Y ahí también yo creo que tiene una responsabilidad nuestra que estamos a tanto tiempo y tenemos tanto estudio sobre, no solo sobre proyecto, pero también de esa relación, ¿no? Cliente. Y ellos están haciendo una casa y nosotros ya hicimos 200 casas. También tenemos la obligación de advertirnos que eso es el momento y la pandemia fue un momento. Entonces yo también tengo un poco, me quedaba con miedo y pensaba eso en aquel momento, digo, pero eso no es para siempre. Y esas casas enormes van a quedar para siempre y esas personas van a querer volver a viajar, van a querer volver a ir para otros lados, no van a quedar dentro de esas casas. E essas casas quedaram. E temos alguns projetos que refletem isso, não? Que se separaram, se foram para outro lado, tem 5 casas e a casa não se queda. Eu creio que cambiou, mas já está volviendo toda a normalidade. E as casas quedaram enormes. ¿Y cómo es esta nueva normalidad? Algo quedó más allá del tamaño, en lugar del trabajo. Yo hablaba ayer, preparando esta charla con Ernesto, con Kim Herman, y
y recuerdo que me comentaba, bueno, ya no podemos colonizar el dormitorio o ocupar el comedor para resolver el quedarme a trabajar en casa, ¿no? Eso más allá de esto que tú apuntás, ¿cómo lo consideran ustedes ahora? ¿Cuál es el espacio que ocupa esa área en el proyecto? Yo creo que aprendimos todos a trabajar en casa, pero no sé si todos vamos a querer quedar trabajando en casa. Son cosas distintas. Por exemplo, yo y Juliana somos aqui, hacemos todo o projeto criativo juntos. Antes, ella viajava para cá, hoje eu viajava para o Brasil para começarmos um projeto. Hoje, ella viaja para cá e eu para allá, ella se queda na habitação, eu em outro, e hacemos o projeto por Zoom. E hacemos o processo mesmo estando no mesmo lugar, né? Então, isso cambiou. Aprendimos a trabalhar de forma distinta, que para mim é positivo. Eu, como os arquitetos do estúdio, muitas vezes eu estou em minha sala fazendo Zoom com eles, que está aqui, e é muito chiquito o estúdio, então é aqui mesmo, né? Que é do outro lado do estúdio. No, aprendimos isso, otimizamos muito nossos tempos de locomoção, pero la gana de compartir, eu creio que isso volvió e vai volver, e nada vai poder seguir trabalhando solo dentro de uma habitação. Las relaciones, sí, más necesidad se volvió a tener una relación de la necesidad de las relaciones. Isso que eu penso. E vejo que cada vez menos hoje as pessoas realmente seguem. As empresas voltaram a exigir que as pessoas voltem a trabalhar aí, e cada vez se sente mais a necessidade, se sente o que se perdeu. Se dá hoje, se vê e fruto de lo que se perdeu, nos aislando. Eu creio que o ano de 2020, para mim, tenho até vergonha de falar, porque foi divino. Me encantava estar dentro de um quarto assim, sola. Pero tá, foi só aí, 21, já queria estar dentro do meu estúdio com todos eles. Não, foi só esse momento. E creio que com a sociedade vai voltar, a normalidade vai volver. ¿Tenés algo para agregar? No, creo que sí, o sea, que las relaciones son mucho más importantes de que estar juntos, es más, a veces mucho más importante que estar trabajando, una charla, un café, de ahí salen ideas, salen vida. Creo que esa es vida, estar junto es estar viviendo. Y eso, de a poquito, creo que la gente está se dando cuenta de lo importante que es estar junto. Aquí en Punta Arenas especialmente desarrollan segundas casas y tienen alguna incursión también aquí en ciernes, en barrios privados. En Brasil, en Porto Alegre, fundamentalmente en San Pablo, trabajan mucho en nuevas urbanizaciones. ¿Cuál es la experiencia que tienen en la dinámica social de funcionamiento del hogar? Trabajamos mucho. Creo que lo más que hacemos son segundas casas y Brasil también. Y generalmente así en lugares, en condominios cerrados, en lugares o muy grandes que no tenemos esa relación de ciudad. Entonces, vemos que cada vez más también la gente busca eso de salir un poco de la ciudad, tener como fin de semana en las afueras, fuera de esa vida rápida de la ciudad. Em Porto Alegre, não. Em Porto Alegre temos primeiras casas, porque estamos trabalhando, fazendo projetos multifamiliares, que é a primeira casa. Pero em São Paulo, normalmente, nossos trabalhos são segundas casas. En los últimos, depois da pandemia, sí empezamos a hacer casas en el centro de São Paulo, pero casa unifamiliar também, não multifamiliar. E sempre, apesar de trabalharmos muito dentro desses grandes condomínios cerrados, não,
sempre nos hace justamente, entramos aí e é um mundo muito distinto, não? Principalmente em Brasil, né? E as pessoas em Brasil procuram nesses lugares por la seguridade. E me impressiona muito que têm isso como um mundo ideal. Parece que se olvidaram que existem outros mundos que podem viver com segurança andando por la calle, não? Então, e nós outros que vivemos num país como o Uruguai, que tem segurança vivendo por la calle, sabemos o quanto isso é divino. Eu vinha 18 anos para cá para quedar em um ano e creio que me quedei porque me di conta que eu digo, que bueno é bajar del coche sem mirar a los costados pensando me vão assaltar, vai venir alguém. Eu disse, não, me quero, como que não tinha ideia como era viver com segurança, não? E creio que essas pessoas que vivem nessas megas cidades não têm essa ideia o quanto se pode viver com qualidade em cidades e não ter que pagar uma fortuna ou sair de sua casa em um coche blindado, entrar em um condomínio que tem um porteiro que te hace 500 perguntas e que não sei o que estás aí convivendo com pessoas iguais a vos, ou seja, sem nenhum, sabe, nada, nenhum desafio, sabe, nada de novo, nada de como que os niños não convivem com pessoas distintas ou não conhecem um mundo distinto. Temos vários exemplos assim de charlas que temos com nossos clientes, vezes que eu digo, mira, pero não é assim a vida. O niño tem que saber atravessar uma calle, porque ele conhecer um semáforo, rojo, amarillo e verde. Não, tem niños que nunca atravessaram na caixa solo. Então, espero que não tenha nossos clientes de desenvolvimento escolar. No, tú sabes que el fenómeno que lo vamos a recorrer esta tarde acá en Uruguay, todo lo vivimos de una manera distinta, de una manera particular. El fenómeno inclusive de los barrios jardín, organizaciones jardinadas, como me gusta llamarlas, propone una realidad distinta. ¿Hay algo que no les haya preguntado, algo que tengan para contar que nos queda en el tintero? A ver, pasar unas fotos. Sí, esto es. Eso sí es los ejemplos que trouxemos de un paisaje ser más importante que la arquitectura. Aí, essa é uma casa em São Paulo que tem como 2.000 metros quadrados e o que se vê quem passa na calle é só essa cajita. A casa se desenvolve toda respeitando a topografia do terreno e não se vê só depois que entras e que tienes ideia de barra. Esto es Boa Vista. Esse é Boa Vista. Isso, assim, são projetos que nós nos encanta, que não só que quem passa nos vea o que está por detrás. Quando venimos a trabalhar em Uruguai, a mim me encantava jazz. Então, começamos aqui com muitos ladrillos. Então, essa é em São Paulo, mas trabalhamos muito com o ladrillo de diversas formas. Sim, junta, conjunta, tipo, grande. E nos encanta o ladrillo. Sí, tiene mucho que ver con lo vernáculo, ¿no? A ustedes les gusta trabajar con los materiales del lugar. Sim, muito. Sempre buscamos os materiais do lugar, adaptamos muitas vezes. Aí fazendo a Bormissa, começamos a trabalhar no princípio. Hoje é enorme, mas desde o princípio começamos e
Una de nuestras primeras casas elegimos un piso de una piedra de unas canteras que tiene ahí en São Paulo, que nadie usaba. E é tipo uma laja, porque acá usávamos muita laja. Tipo uma laja que não é laja, é mais duro, que dá para ser enorme, e hicimos nossa primeira casa. Hoje, qualquer casa se usa em todas as casas de Fazenda Boa Vista, porque era um piso que é de aí, de lugar, e hoje veio em todas as casas. Esse piso é esse desta casa. Esse proyecto también está bueno. El estudio todo de la implantación en el terreno fue súper importante, porque la calle está acá a un nivel más alto y cae. Entonces, toda la casa se desarrolla teniendo como vista ese verde increíble que hay adelante. Essa casa es enorme y de afuera no la ves, desolada. Y siempre usamos como pocos materiales de formas diferentes en el proyecto, pero casi siempre como 3 o 4 materiales en toda la casa. Hay un lenguaje, ¿no? Ustedes saben que a mí me resulta inevitable al empezar en arquitectura asociarlo con las artes plásticas y los autores finalmente terminan siempre contando cosas distintas pero haciéndolo de la misma manera, ¿no? Hay un formato que uno percibe, las casas de obra prima parecen ser siempre las mismas, se van adaptando al paisaje, a la topografía, al contenido, pero hay una idea, ¿no? Sabe que nosotros que estamos inseridos en los proyectos, no pensamos eso, pensamos que cada proyecto tiene mucho que ver con la persona para quien estamos proyectando. No sentimos eso. Sabemos que tenemos una línea de pensamiento. Pero hay un lenguaje plástico, hay un lenguaje plástico, yo soy. Entiendo, veo perfectamente que cada casa tiene un porqué. No pensamos en eso cuando dibujamos. Claro, no pensamos en eso, pero sí se ve ahí un lenguaje. Y nos encanta cuando alguien llega y dice, vi una casa allá, no sé dónde, y creo que es obra prima. Y tiene un lenguaje. Yo creo que nuestras casas te da la sensación que están ahí hace 20 años. Y eso es una cosa que a mí me gusta que pasen, ¿no? Porque usamos mucho las cosas de las personas, mezclamos mucho muebles dibujados por nosotros como clásicos, traemos, por ejemplo, una fotografía que era de la casa de esa persona antiga, el sillón también era, nos gusta usar tanto el nuevo en vez de mezclar todo y a veces pensamos, eso va a quedar uno. Pero juntamos todo y queda lindo. Aquí tenemos algunos ejemplos de multifamiliar que estamos haciendo. Todos que crecimos están a nivel. Este está en la obra que termina ahora en final del año, pero la mayoría que está ahí son proyectos y no fotos reales. No sé si podemos mostrar eso. Sí, se conoce. Isso. Esse é no Brasil. Creo que una cosa importante también de decir es que cuando
vamos pensando el proyecto, la arquitectura, en conjunto vamos pensando todo el interior. Entonces cuando sale el proyecto, si sale ese concepto, ya está todo pensado. Pensamos como un conjunto, que el interior no puede ser distinto, no son dos cosas, es una cosa sola. Bueno, yo les quiero agradecer. Sé que viniste especialmente desde Porto Alegre. Sé que mañana te vas para Europa, con lo cual agradezco de manera especial el esfuerzo que hicieron para poder atender a nuestro reclamo. Yo les agradezco y les pido pedir a Carolina y a Juliana con un aplauso fuerte.